entonces el curso que ustedes están en cuarto, ¿verdad? Sí. Ya, producción avícola era el tercero. Tengo la intro, así que... Ya, me conocen, mi nombre, el correo, chiquillo, este es el correo que yo más utilizo porque este de aquí es súper defectuoso. De hecho, si lo abro tengo como 20.000 correos de spam que como que falla el sistema. Entonces, si me mandan un correo ahí, probablemente se me pierda entre medio de los spam. Traten de ocupar el correo de la veterinaria, ¿ya? Para cualquier duda o consulta. Entonces, clase de hoy, ¿qué es lo que vamos a abordar de la producción porcina? Bueno, los porcinos o los suinos o los cerdos, popularmente conocidos en Chile, son una especie productiva súper importante en Chile. Si bien no es la carne que más se consume ni la que más se produce en Chile, porque la que más se consume y la que se produce, ¿cuál es? Pollo, ¿cierto? Pero sí es la carne que más se exporta. Y eso es gracias a que tiene muchas fortalezas el sistema que las vamos a ver al final de esta clase, que posibilitan que la carne sea inocua y de una gran calidad, no solamente nutricional, sino que también que tiene que ver con los procesos productivos mismos que hacen que la carne sea un punto muy importante para la economía de Chile. De hecho, es el quinto país que más exporta carne de cerdo a nivel mundial. Así que estamos súper bien ubicados respecto de lo que es este sistema productivo, ¿ya? Este sistema productivo de origen animal. Me imagino que varios de aquí son veganos, pero los que no han probado la carne, y es una carne bastante rica que tiene como altas cualidades culinarias. Tiene buena terneza, si se prepara bien o si los procesos de sacrificio son los adecuados para el animal. La carne queda con bastante buena calidad, porque si tenemos problemas en el proceso del sacrificio de los animales, sabemos que hay un estrés, eleva los niveles de cortisol y por ende la carne se puede afectar, ¿no es cierto? Y en el caso de los cerdos tenemos la carne PSE y la DFE. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Son carnes que se vuelven pálidas o que pierden jugosidad, se vuelven secas, pierden la terneza y lo que le da la calidad rica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la primera sesión de producción porcina? Lo que tiene que ver con la evolución y la domesticación del cerdo, porque el cerdo proviene de otro animal. ¿De qué animal proviene el cerdo? Del jabalí. Y el jabalí también se consume, de hecho, existen sistemas productivos que producen jabalí. Pero el jabalí es una carne distinta, creo que es sabrosa, creo que yo no la he probado, pero no tiene las cualidades que tiene este animal, porque este animal evolucionó del jabalí y tiene bastante manejo genético que ha proporcionado que cambie la conformación física del animal, que permitan que haya una mayor cantidad de carne por sobre lo que es la estructura corporal ósea del animal, como sucede en el jabalí, que tiene una gran estructura ósea, una cabeza grande y el cuerpo muy chiquitito, y por ende no se aprovecha mucho carne, sino que es más graso que magro. La evolución morfológica, que es lo que les estaba hablando hace unos minutos, y vamos a ver las razas que se utilizan en la industria, cómo se clasifica eso técnicamente, y la segunda parte de la clase, que la vamos a ver después de un recreo, que tiene que ver con las estadísticas mundiales y nacionales, donde está la exportación, que ya les dije la importancia de la producción porcina en Chile respecto de este ítem, las importaciones que tienen que ver con la carne que ingresa a nuestro país para ser consumida por los chilenos, la producción misma y el consumo dentro del país. Y el consumo tienen que saber ustedes que tiene que ver con lo que se importa y lo que se produce, es decir, lo que no sale hacia la exportación. Debilidad y fortaleza de la industria porcina, vamos a ver por qué esta carne es tan exportada y está tan bien catalogada a nivel mundial, y cuál es la principal debilidad de la producción porcina, que es bastante evidente si nos acordamos de los problemas que hemos visto en la tele, donde por ejemplo el caso de Freirina, ¿no es cierto?, los problemas con las comunidades aledañas, los malos olores, los sistemas productivos, los planteles que se instauran dentro de una comunidad y generan problemas con las personas, y también la sustentabilidad. Y las tendencias del sector porcino, que vamos a verla a nivel global, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder durante el año 2024 con este sistema productivo, no solo en Chile, sino que en países de Latinoamérica y de los otros continentes. Los objetivos del aprendizaje de esta clase serán entonces identificar cuáles son los principales hitos que permiten la evolución y la domesticación de los cerdos, distinguir las categorías animales y las principales razas que se utilizan en la industria,
e identificar las principales características de lo que tiene que ver con la producción mundial y local o nacional. Entonces, ¿desde dónde origina este animal? Se dice que viene de países como China, Mesopotamia, Irak, África, Europa y Persia. O sea, los orígenes de sus ancestros provienen no solamente de un lugar en específico a nivel global, sino que de varios puntos. Y la domesticación data desde hace 6.000 a 9.000 años atrás, ¿ya? Y cómo nosotros llegamos a este ejemplar que vemos aquí, que tiene una conformación bien media como asalchichonada, donde prevalece la conformación magra de carne, sobre todo de zonas de alto valor económico como la pata trasera, ¿no es cierto?, que vendría siendo como la pierna. La selección natural y el mejoramiento genético. Selección natural sabemos que existe, porque sin selección natural no existe evolución, ¿no es cierto? Aquí no hay manipulación del hombre, pero el mejoramiento genético, que tiene que ver con la producción de razas específicas que vayan mejorando los caracteres productivos, ahí sí tenemos un manejo antropocéntrico, y eso data de miles de años de manipulación, de manejo, de evolución que han permitido llegar a este ejemplar. ¿Cuáles son las características positivas de este animal? Tiene una amplia diversidad genética, tiene una muy buena adaptación a ambientes. Como ustedes pueden ver, existen sistemas productivos en todo el mundo, donde incluso los cerdos pueden ser criados en ambientes hostiles, como por ejemplo en nieve, en frío. Tienen una muy buena capacidad de adaptarse, así como también en climas tropicales donde existe mucho calor. Y también es un animal productivo de muy alta eficiencia, ¿ya? Y cuando hablamos de alta eficiencia nos referimos a lo que es la conversión alimentaria. ¿Alguien se acuerda de ese concepto? ¿Qué era la conversión alimentaria? Pues la cantidad que se alimentan y la cantidad que se produce. Exactamente. ¿Cuánta cantidad de alimento consume versus la cantidad que produce por la que consume? ¿Ya? Entonces, si es un animal productivo de alta eficiencia, quiere decir que requiere pocos kilogramos de alimento para convertirlo en altos kilogramos de carne. ¿Cómo fue introducido en Chile el cerdo? Se data de los conquistadores españoles en el siglo XVI, y su primera aparición en Chile se asocia al cerdo ibérico. ¿Ya? El cerdo ibérico vendría siendo como el primer ejemplar que pisa la tierra de Chile, y de ahí viene todo el desarrollo del animal que hoy en día conocemos, donde surgen nuevas razas, nuevas especies o especímenes. Pero esta primera introducción en Chile no se trataba de una producción industrial, obviamente, sino que más bien se asociaba a lo que es la producción rural, ya asociada a la agricultura familiar campesina, es decir, crianza de animales para el autoconsumo o el autosustento. Entonces, hasta el año 1960, las explotaciones que existían en Chile asociadas a el porcino se asociaban con extensión y traspatio, consumo nacional y una carne de menor calidad y por ende un menor consumo. Ya los chilenos, cuando recién se incorporó el cerdo a Chile, no lo comían mucho y tampoco era una carne de muy buena calidad. Desde el año 1960, la Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, instaura mejoras. Ya se da cuenta del potencial del cerdo e incorpora tecnologías de producción, de gestión y de mejoramiento sanitario. Entonces, en este año existe un punto de inflexión que permite que la explotación rural de traspatio y de autoconsumo se convierta en una explotación de tipo comercial industrial, es decir, que empiece a mutar y empiece a aumentar la producción ya más comercial. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento con estas mejoras de la Corfo? Aumenta el tamaño de los criaderos y también el número de criaderos, mejora el estatus sanitario de los animales. Ya se empiezan a incorporar manejos animales que permiten que los animales tengan una mejor calidad de vida asociado al estatus sanitario, por ejemplo, antiparasitario, vacunaciones, todo lo que nosotros ya sabemos, y eso conlleva un crecimiento sostenido de lo que es la producción, hasta llegar a lo que hoy día conocemos. Como mejoran bastantes parámetros, tecnologías de producción, mejora la calidad de la carne, ¿ya? Y eso permite que se empiece a producir un animal más magro que graso, e incrementa el consumo de la carne porque la carne mejora su calidad. Aquí es donde se establecen las bases de la exportación en Chile. Profe, consulta, ¿el cerdo ibérico fue el primer cerdo que, ¿cómo es la palabra? Que pasó después del jabalí? En Chile, ya. Porque a nivel global, todos los cerdos de todos lados del mundo provienen del jabalí, ya esa es como su evolución de espécimen.
De la especie jabalí proviene el cerdo. Pero en Chile el primer cerdo que se observa, que se ingresa, es el cerdo ibérico. ¿Ya? Y del cerdo ibérico luego después empiezan a desarrollarse todo lo que nosotros hoy en día tenemos en Chile. Que tenemos varios tipos de raza, algunas con una calidad materna, otras con calidad cárnica, que es lo que nos posibilita que se haga la cruza, la reproducción, para lograr obtener madres que sean buenas madres, porque tienen características fenotípicas y genotípicas que permiten que sean buenas madres, que tengan buena lactancia, que sean altamente prolíficas, pero además que los lechones nazcan y que tengan una buena conversión alimentaria, buenos parámetros productivos que tienen que ver con la producción de la carne misma, ¿ya? Entonces para eso se necesitan hembras buenas madres y machos que tengan buena calidad cárnica para poder tener un individuo que tenga las características deseadas. Aquí está la evolución morfológica entonces. Bueno, son mamíferos, ya el orden no importa mucho, pero igual lo menciono ahí para que lo tengan, y vienen de la familia Suidae, ya que tiene que ver con suino. Del género Scrofa, específicamente el jabalí, de donde emerge el cerdo, ¿ya? Entonces, como les decía, la conformación de este animal es más bien alta en grasa y baja en musculatura. Entonces, lo que vino la genética a hacer en este individuo que se desarrolla a partir, o que evoluciona a partir de su ancestro jabalí, es mejorar para poder llegar a este objetivo a través de la selección de razas para la cruza. Aquí ya empieza a haber manipulación genética, manipulación antropocéntrica que tiene que ver con el hombre, porque lo que hace es tomar a este individuo que ve que tiene buenas características específicas con este otro y empieza a hacer cruzamiento para que las siguientes generaciones adquieran esos fenotipos. Y un poquitito más adelante después empiezan a surgir las empresas genéticas, ¿ya? Y estas empresas genéticas se especializan en producir genotipos específicos que se conocen como los híbridos comerciales, que es lo que hoy en día se comercializa en los supermercados y en lo que nosotros consumimos, ¿ya? Y como les decía, los genotipos que las empresas producen dependen del plantel según los objetivos productivos, porque vamos a ver más adelante que existen distintas producciones porcinas. Algunos que producen reproductores y otras que producen simplemente cerdos para la engorda. Lo más importante y lo que ha sido más significativo en la mejora de la genética de la producción de los cerdos es que ha ido aumentando el número de la camada. Es decir, partimos de un animal que tenía potencialmente 6 o 7 lechones por camada a 13, 14 y hasta 15. ¿Ya? Eso sí pudiéramos pensar que es bueno, porque en el fondo el producto mismo es el número del cerdo, que después se va a traducir en un cerdo que tiene tantos kilogramos para poder ser faenado y para poder ser comercializado. El problema es que esto igual conlleva a problemas importantes, ¿ya? Como por ejemplo la anemia por deficiencia de hierro en los lechones. Todos los lechones nacen con deficiencia de hierro y eso tiene que ver con el alto número de la camada al momento de nacimiento. Y eso hace que aumente la mortalidad de los neonatos y que solamente prevalezcan los más fuertes. Porque como es tanta la producción que se genera, que tampoco existe un trabajo animal para poder rescatar los datos. Simplemente el más débil se deja de lado y se le da prioridad y énfasis a los que tienen una capacidad de poder sobrevivir. Otro ítem importante que produjo la genética, la manipulación génica en la producción porcina es una carne de muy buena calidad, ¿ya? Y que tiene que ver con la nutrición, no solamente con la genética de los animales, con el cruzamiento, sino que también con la dieta que nosotros les entregamos, que posibilita que estas sean carnes con una buena composición de aminoácidos o de ácidos grasos esenciales, por ejemplo el omega 3, el omega 6, el omega 9. Si bien no es una especie productiva que tiene el más alto contenido de omega, como por ejemplo si lo comparamos con los peces, es una carne de muy buena calidad en varios aspectos. Y además de eso, tiene una buena característica organoléptica. ¿Cuáles son las razas que existen en producción porcina? Bueno, ustedes siempre van a ver el híbrido comercial, ¿no es cierto? Que es el que se consume, que es el que se compra, pero también para que sepan que existen razas específicas y estas las vamos a encontrar en los sistemas productivos donde se producen o donde se requieren.
Entonces, como les decía, razas cárnicas se caracterizan por tener características productivas como una alta ganancia de peso o ganancia diaria de peso o ganancia media diaria, una buena conformación que tiene que ver con las partes más caras del animal y las más ricas y la conversión alimentaria. Por otra parte, las razas maternas se caracterizan por tener una alta prolificidad que tiene que ver con el número de los lechones nacidos, número de lechones que produce y número de lechones nacidos vivos, porque no nos sirve una cerda que tenga 13 lechones y que los 13 se mueran o que nazcan muertos. Que tenga una buena habilidad materna y eso tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de lactar al momento del nacimiento, para poder transferir el calostro durante las primeras horas de vida. Que no sea, por decirlo así, una madre desnaturalizada, sino que tenga la habilidad materna, ¿ya? Y eso se logra con la genética, fácil detección de celo. ¿Cómo se detecta el celo de la cerda? ¿Sabe alguien aquí cómo se detecta? Pues que montar la otra cosa, ¿no? ¿La monta? Sí. ¿Y quién la monta? Que entre otra gente. Ese es un signo. Pero por eso también. El primer signo de la cerda es que se deja montar entre cerdas. Pero, ¿cómo se detecta el celo en la cerda? El operario se sienta sobre el lomo. Sí. Y si la cerda se queda quieta es porque está lista para ser inseminada o bien cruzada con un macho. Y también con el macho celador se puede detectar y todo, pero el signo del celo en un sistema productivo industrial es el mismo operario el que detecta el celo de la cerda. Y bueno, la óptima producción láctea, porque podemos tener una hembra que tiene una buena habilidad materna, que produce varios cerdos y que son cerdos que nacen vivos, pero no tiene buena producción láctea. Puede tener agalaxia o bisgalaxia por alguna enfermedad infecciosa o por alguna otra enfermedad hormonal. Entonces también es importante esto, porque si no tenemos una cerda que produzca buena lactancia para tal número de lechones, ahí sí que los lechones se nos van a pique. Profe, ¿qué significa sea? Conversión alimentaria. Ya, entonces, ¿dónde encontramos esta raza? Por ejemplo, en un sistema productivo de selección, que es donde seleccionan ejemplares machos y ejemplares hembra para la cruza y para obtener reproductores de alta élite genética, los cuales se van a un sistema productivo que puede ser de producción de reproductores. ¿Ya? Los reproductores padres que reproduzcan más reproductores, valga la redundancia, para que esos reproductores se vayan a sistemas productivos cerrados donde se instauran como reproductores y producen lechones que van a ir a la producción de carne a través de la engorda. Aquí les puse algunos ejemplos. En todo el mundo van a haber distintas especies de cerdo, van a ser característicamente por los colores, van a variar, pero si ustedes se fijan, la conformación es bastante similar, como a salchichonada, como un paté. La cabecita chica, esto es lo que más prevalece en el cerdito, patita flaca. Bueno, Berkshire, Duroc Jersey, Hereford, Hampshire, Britain. Si buscan en internet van a encontrar bastantes razas, no es para que se la aprendan, pero sí para que sepan que existen distintas razas. Apréndanse sí cuáles son cárnicas y cuáles son lácteas, que pueden entrar en la pregunta del control. Raza materna. Algunas razas, les puse aquí un ejemplo, Landrans, Poland, China y Lashwal. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre estas de acá y estas de acá? Por ejemplo, ¿cualquier diferencia? ¿Pero física? ¿Ah? ¿Física? Característica. Productiva. La otra que No, lo que dijo al principio. La carne, el tipo de carne. El tipo de carne. Como de grasa. A ver, las carnes, el tipo de carne en sí no es tanto lo que cambia, sino que la característica productiva. Por ejemplo, generalmente se escoge a un macho reproductor que coma poco y produzca harto, pero la calidad de la carne es similar al de la hembra, pero que tenga estas características productivas, una buena ganancia de peso diaria. Buena conformación, a lo mejor el macho puede ser más grande que la hembra y va a tener más kilogramos de jamón o de lomo que la hembra, pero la carne no va a variar mucho en cuanto, no sé, por la composición de aminoácidos, lo que es molecular en sí. La diferencia, como les había dicho, es que esta sí tiene buena producción de leche, una alta prolificidad, ¿ya?
A diferencia de esta, que esta no tiene a lo mejor un tamaño de camada Profe, adecuado, porque Para las razas cárnicas, profe, ¿son siempre puros machos o hembras también? no, pero también hay hembra, porque de una hembra y de un macho sale un macho que después... o sea, Pero, siempre hay pero ¿va a hembras y ser machos. siempre para reproducir la hembra o también se consume la hembra? Se puede consumir, cualquier animal se puede consumir, pero el objetivo productivo, como bien dices, es para producir reproductores. Ah, ¿Sí? De las razas cárnicas y las razas maternas siempre van a haber hembras y machos para permitir la reproducción. Pero claro, lo que se va seleccionando es como los bovinos. Pues cuando tú necesitas producir leche, se van descartando los machos que van haciendo y van quedando las puras hembras, porque el objetivo productivo es la hembra que produce la leche. En este caso sucede más o menos lo mismo. La única manera de lograr producir a lo mejor puros machos con características cárnicas es haciendo un sexaje de semen, por ejemplo. ¿Ya? Deben existir sistemas productivos con este tipo de tecnología para que se produzca el objetivo que nosotros queremos y que no haya tanta pérdida, pero de todas maneras yo creo que existe ese como remanente que no sirve, entre comillas. Profe, consulta, a la parte donde dice la parte cárnica jamón, ¿se refiere como la parte de atrás, como el tutito? Sí, A eso se refiere como jamón. la pierna. Entonces ya, la pierna del cerdo y el lomo la parte de atrás. la claro. Profe, ¿Sí? ¿el problema es mezclar las razas? Si mezclan las de carne con las de buenas madres, ¿no afecta la calidad de la carne? Ese es el objetivo para crear reproductores, porque el objetivo es que tú produzcas reproductores que tengan la característica de buena madre, en el caso de que te salga hembra, y que tengan una buena composición cárnica en el caso Ese de que tiene un salga buen macho. jamón. Ah, ya entendí, entonces se cruzan entre esos dos. Claro, tú puedes hacer cruce entre los dos, pero también puedes cruzar solamente hembra y macho con características Cárnicas. para Para producir carne. un macho, y para que después ese macho se cruce con una hembra que nació de una madre y un padre de raza materna, y que se crucen y generen individuos para la producción. ¿Ya? ¿Y ahí en ese caso qué raza sería? Mestizo. Híbridos. Filtro. Híbrido ya. Híbridos comerciales. Híbridos comerciales. Pero estos de acá, como les digo, están en la parte de la selección y la reproducción. Y lo que tiene que ver con engorda ya son los híbridos. ¿Hay alguna raza cárnica o materna de la que nos trae que se requiera para ¿Consumo? consumo o para que sea mejor materna? La verdad es que me parece que depende del país. Yo sé que acá en Chile Landrans y Large White son las que más se producen, pero en otros países pueden que tengan más producción de la Poland china. Dependiendo mucho del país, del sistema, del ambiente que tiene que ver con el clima, por ejemplo, de las características mismas de los animales, ¿ya? Puede que haya un animal que sirva más eficientemente el clima más cálido, más ¿Y la tropical, materna para qué quiere los de lectores? cuál ¿Para raza usar tú los ojos de escoges. carne? Depende de tu sistema Más que productivo, todo para pero cruce, todas las me razas parece. son buenas porque Más que todo es como para están cruce. genéticamente manipuladas para que sean de raza materna de buenas características. Son más viables con las crías. ¿La raza materna para qué los lechones son para uso cárnico o para volver a ser más? Es que para las dos cosas, po. Pero depende del sistema productivo. Si tú tienes una ganadería de selección, que es la ganadería que se encarga de mejorar genéticamente, tú estás haciendo individuos que te van a servir solo para la reproducción, porque está acá. Después de la ganadería de selección viene la ganadería de multiplicación, que es la que recibe a los ejemplares de elite genética de la ganadería de selección y se encargan de producir padres. Entonces aquí todavía tú no tienes venta de animales para la engorda. Y de la ganadería de multiplicación tú envías animales padres para la ganadería de explotación de engorda, y estos son los que se instauran y los que producen el animal para la carne. Eso no quiere decir que el ejemplar de selección o de multiplicación no se pueda consumir, sí se puede consumir, pero tú no te vas a estar consumiendo a un ejemplar que sea carísimo de una elite genética, porque no es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, la ganadería de producción es la que genera los ejemplares híbridos para consumo humano. La ganadería de multiplicación y de selección es la que se encarga de producir, de mejorar la genética y de producir padres que van a producir después, futuramente, esto. ¿Ya? Sí se pueden comer, pero obviamente que no se comen, porque son de una elite que el objetivo productivo es generar y generar y generar individuos de la misma elite
para que esos ejemplares produzcan animales para el consumo humano. Profe, consulta, en el concepto que dice padres, ¿padre se refiere hembra macho o solo macho? Hembra macho, Ah, ya. padres, ok. padres, madre y padre. Ok. Bueno, ya se lo expliqué, pero aquí está en la PPT para que después ustedes lo tengan para estudiar. ¿Cuáles son los tipos de ganadería? Y aquí tenemos la ganadería de selección, de multiplicación y la de producción. ¿Ya? Entonces, como yo les explicaba, la de selección se encarga de explotar y mejorar razas puras o reproductores híbridos o cruzados. O sea, en el fondo, la ganadería de selección es la genética de élite, es la producción de animales de élite. De esta producción van a emerger los de la multiplicación, que es los animales desde la ganadería de selección que se tienen que multiplicar para generar ejemplares para la reproducción, para el destino de la reproducción. Aquí producen, aquí crean el individuo, ¿ya? Aquí lo multiplican. Y la ganadería de producción tiene que ver con los animales con destino a la engorda, dentro de la misma explotación o hacia venta de engorderos, que vamos a ver más adelante que dentro de la ganadería de producción existen varios tipos de sistemas productivos. Unos que de sistema cerrado, donde el animal se reproduce, nace, se desteta, se engorda y se vende. Otros donde producen hasta que se desteta y lo envían a un engordero. Y existen unos sistemas donde reciben a los lechones y solamente los engordan en la última etapa, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice dentro de la propia explotación o para su venta a engorderos. Entonces esta clasificación tiene que ver con el objetivo del sistema productivo. Aquí está la ganadería de selección, línea materna, línea paterna, padres que producen animales de alta genética, y la ganadería de multiplicación, que vendrían siendo los que toman los animales de la selección, de la ganadería de selección. Los requisitos para tener una ganadería de multiplicación, que en el fondo esto es como lo que nosotros prácticamente un individuo convencional no lo ve, ¿no? Uno llega como hasta lo que es AgroSuper, donde se producen animales que se van a la faena, pero esto vendría siendo de donde emerge lo que se produce para llegar a AgroSuper. Contar con un mínimo de 30 hembras de cada raza para la fase de reproducción. ¿Ya? Utilizar berracos inscritos en los libros genealógicos, en los registros oficiales de ganado selecto correspondientes. Contar con un programa de profilaxis e higiene contra las principales enfermedades de la especie. Sobre todo, enfermedades que se puedan transmitir a través de la cruza. En el caso de que esta ganadería de multiplicación tenga un ítem de inseminación y un ítem de cruza natural, por ejemplo, donde pueda haber algún riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa. Explotaciones de recría de futuros reproductores y explotaciones de transición de reproductoras primíparas. O sea, dentro de lo que es la ganadería multiplicación también podemos tener distintos tipos de producciones. Una es explotación de la recría de futuros reproductores. Entonces aquí, ¿qué hace esta ganadería multiplicación? Se dedica a recriar y engordar lechones que proceden de una sola explotación de selección o de multiplicación, cuyo destino es la reproducción o la engorda. Otro tipo de ganadería de multiplicación es la explotación de transición de reproductoras primíparas, o sea, reproducción. Explotaciones que alberguen exclusivamente hembras primíparas procedentes de una sola explotación de origen para ser fertilizadas y comercializadas con carácter de reproductoras gestantes. ¿Ya? O sea, en el fondo, la ganadería de multiplicación tiene que quedarse en la cabeza con que tiene que ver con la producción de padres reproductores que vienen de la selección, de la ganadería de selección, y como bien dice aquí, tiene que trabajar con hembras y con machos inscritos, o sea, animales de genética. Y la ganadería de producción, que es como la más fácil. Solo el macho tiene que ser de... La hembra también es de elite, pero el hecho de que el macho esté inscrito tiene que ver con esta cuestión de los libros de genética que existen para todos los tipos de sistemas productivos, donde tienen, más que nada prevalecen los berracos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que la madre no sea de una elite genética, sí, sino todo lo contrario. De repente esto es como la exigencia para poder instaurar el sistema productivo. O sea, tú puedes tener animales berracos de elite, pero si no los tienes inscritos, a lo mejor probablemente no te lo permitan. Pero tanto hembras como machos tienen que ser de una buena elite genética. ¿Ya? Y bueno, la ganadería de producción, que es como la más típica, quizás no la más fácil, pero es la que tenemos más familiarizado, tiene que ver con la producción de los animales híbridos, el lechón que nosotros compramos.
Y de esto tenemos varios tipos. ¿Ya? La explotación de ciclo cerrado, que quiere decir que nosotros tenemos hembra y macho reproductores, producimos lechones, los lechones nacen, lactan, se destetan al día 27, 28, se cambian de nave dentro del mismo sistema productivo, pasan a una recría, pasan a una crianza y pasan a una engorda y se van a la faena. Todo ocurre dentro del mismo plantel. La explotación de venta de lechones, tenemos un ítem de reproducción dentro de la ganadería de producción, una madre y un padre, que producen lechones que nacen, lactan, se destetan y se van a otro plantel, para que otra persona se encargue de la crianza, la recría, la crianza y la engorda. El de tipo mixto engloba estos dos sistemas productivos. Podemos tener dentro de nuestra ganadería de producción animales que cumplen todos sus ciclos de la faena y un porcentaje de estos animales que nacen se envían a la venta de lechones para que otro productor los engorde. Los engorderos, que vendrían siendo el homólogo o el opuesto a esto de acá, que sería el que reciba los lechones que salen de este sistema productivo y que solamente tiene naves para engorda de los animales, es decir, no tiene un ítem de reproducción, no tiene un ítem de naves para la maternidad, no tiene madres que lacten, nada, simplemente recibe a los animales que salen de la recría o que salen del destete y los empiezan a engordar con alimento. Y el aprovechamiento de pastura, que es un tipo de sistema productivo de cerdos, es poco convencional, pero existe en algunos lados del mundo, y en Chile también probablemente, que tiene que ver con la producción extensiva de los cerdos, donde se aprovecha solamente la pastura. No existe la entrega de concentrados, sino que más bien es una producción de tipo estacional, ya muy parecida al sistema bovino. Lo mismo que ya les expliqué, pero ya está escrito para que después ustedes le echen una mirada, lo lean, para que se los voy a leer de nuevo si ya se los expliqué. La explotación de ciclo cerrado, la explotación de venta de lechones, el tipo mixto, los engorderos y el aprovechamiento de pastura, ya que aquí este sistema de producción es a pastoreo exclusivamente, es decir, vendría siendo una producción extensiva por sobre lo intensivo. Por ende, es una explotación estacional y debe controlar una carga animal específica de acuerdo al nivel de producción de pastura dentro de nuestro sistema. Ya, voy a darle un recreo de 10 minutitos, 15 minutitos y vemos la segunda parte de la clase.